Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. El argumento de la contingencia es un argumento a posteriori que busca justificar la existencia de Dios basado en nuestras nociones físicas, lógicas y metafísicas de la realidad. Este argumento fue propuesto originalmente por Tomás de Aquino en la tercera vía de su Suma Teológica, donde escribe: encontramos que las cosas pueden existir o no, que pueden pensarse como no existentes y por lo tanto son contingentes. Es imposible que las cosas sometidas a la posibilidad de no existir lleguen a existir eternamente, pues en algún momento habrían de no existir. Por lo tanto, debe haber un ser necesario que se identifica con Dios, donde esencia y existencia son una realidad. Aunque Aquino no explica a qué se refiere con contingente o ser necesario, actualmente tenemos definiciones mayoritariamente aceptadas. Por contingente se entiende todo aquello que existe en dependencia de otra cosa y que además pudo no haber existido. Es lo que se conoce como mundos posibles. Por ejemplo, tu existencia solo fue posible debido a que tus padres se conocieron, pero si ellos no hubieran establecido una relación, cabe la posibilidad de que nunca hubieras nacido. Por eso eres un ser contingente. Por necesario se entiende algo que existe por necesidad, que no depende de nada, sino que existe en base a su propia naturaleza. Por lo tanto, es imposible para éste no existir. Algunos piensan que los números son necesarios, ya que no dependen de nada y su existencia no está limitada al espacio-tiempo. 1 más 1 es igual a 2, independiente si se hace o no la suma. Posteriormente, Leibniz formula el principio de razón suficiente, del cual deriva el argumento cosmológico de razón suficiente. Ahora debemos remontarnos a la metafísica, sirviéndonos del gran principio por lo común poco empleado, que afirma que nada se hace sin razón suficiente, es decir, que nada sucede sin que le fuese imposible a quien conociera suficientemente las cosas dar una razón que sea suficiente para determinar por qué es esto así y no de otra forma. Enunciando el principio, la primera cuestión que se tiene derecho a plantear será: ¿por qué hay algo más bien nada? Pues la nada es más simple y más fácil que algo. Además, supuesto que deban existir cosas, es preciso que se pueda dar razón de por qué deben existir de ese modo y no de otro. Veremos el silogismo más común, que reúne tanto la contingencia como el principio de razón suficiente, con sus siglas en inglés PSR. Primero, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea por la necesidad de su propia naturaleza o por una causa externa. Segundo, el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. Tercero, el universo existe. Cuarto, por lo tanto, el universo tiene una explicación de su existencia, de 1 y 3. Quinto, por lo tanto, la explicación de la existencia del universo es Dios, de 2 y 4. El principio de razón suficiente en términos simples significa que todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así y no de otra manera. O en otras palabras, todo tiene una explicación suficiente. Teniendo lo anterior claro, el primer fallo de este argumento se puede evidenciar casi a simple vista y radica en una simple pregunta: ¿qué razones tuvo Dios para crear el universo? Recordemos que para el teísta el universo es contingente, es decir, que no existe por necesidad, sino que depende de una causalidad externa para existir. Así que atribuyen esta razón suficiente a Dios, un ser atemporal, aespacial, eterno, perfecto, autosuficiente, con voluntad de crear y totalmente bueno. El problema es que no hay razón alguna para considerar a Dios como causa del universo. Si Dios es autosuficiente, significa que no tiene necesidad alguna de crear realidades físicas de ningún tipo, puesto que en sí mismo es un ser completo. Desde la lógica modal, Dios existe en todos los mundos posibles. Compréndase mundos posibles como todas las verdades o proposiciones que pueden existir sobre un determinado evento o causa. Entendiendo esto, cabría la posibilidad de que en algún mundo posible Dios no hubiera creado nada, sino que existiera Él solo, por lo que no es una contradicción lógica. Si es verdad que el universo es contingente y Dios es el único ser necesario, no hay impedimento alguno para que solo existiera Dios. Tanto lógica como metafísicamente, por parte del teísta no hay razón alguna para que exista el universo. Así que la segunda premisa del argumento se viene abajo por la inferencia de la primera, ya que no hay razón suficiente para considerar a Dios como explicación del universo.
Lo anterior es suficiente para derrumbar la creencia de que Dios es razón suficiente para explicar el universo. Aún así, todavía se puede profundizar más en el error. Dios, al ser autosuficiente y perfecto, no está limitado por necesidades, gustos, preferencias o debilidades, así que la acción de crear no está impulsada por alguna circunstancia que lo lleve a crear en vez de no hacerlo. Por lo tanto, sería totalmente innecesaria nuestra existencia. A lo anterior, el teísta podría alegar que Dios crea en algunos mundos posibles y en otros no, pero esto solo empeora el problema, ya que estaría asumiendo que crea por necesidad intrínseca, por lo que no es autosuficiente y menos un ser libre. Dios estaría atado a la creación. Otra objeción por parte del teísta radica en la defensa propuesta por William Craig, donde Dios crea por amor, es decir, que Él decide traer a existencia seres humanos para que experimenten su infinito amor y misericordia por medio del sacrificio de Cristo. Esto es una respuesta todavía más desastrosa, puesto que agranda el problema. No solo la creación es una necesidad, sino que además no plantea soluciones al problema del mal. ¿De qué forma experimentaría el amor de Cristo una vaca nacida para el matadero? Claramente es una respuesta insuficiente. ¿No hubiera sido más amoroso no crear nada y ya? Dios, a través de su omnisciencia, sabría que en un mundo con libre albedrío las personas estarían más predispuestas a hacer el mal y los animales a sufrir, por lo que la vida contingente sería un completo círculo de sufrimiento innecesario que no tiene explicación ni razón de ser. Incluso si Dios no tiene razones, objetivos o metas para formar el universo, significa que nuestro universo es solo un capricho o un accidente, donde un ser necesario no tuvo motivo alguno para crear, pero aún así lo hizo. De este razonamiento podemos inferir tres conclusiones. Primero, no hay razón suficiente para considerar a Dios como la mejor explicación y causa del universo. Segundo, de ser Dios la causa, no tuvo razón objetiva alguna para crear, más que un simple capricho o accidente, lo que contradice la misma naturaleza buena, perfecta y autosuficiente de Dios. Finalmente, si Dios creó todo con un objetivo claro, aún sin necesidad intrínseca, significa que el sufrimiento innecesario es parte de su intención creativa, así que no puede ser bueno. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos si te gustó. Hasta pronto.